Saludos. A continuación les estaremos hablando sobre los fundamentos defensivos del béisbol. Los integrantes de este grupo se encuentran Elvin Alejandro Mateo, Javier José Félix, Gerson Antonio Díaz y su servidor Wellington Poche. Antes que nada, es importante saber que cada docente debe por lo menos conocer en gran parte estos fundamentos, ya que este va a establecer a los futuros estudiantes cuáles son y deben tener manejo sobre los mismos para que los estudiantes puedan tener una buena comprensión. Bien, primero pasaremos desglosando uno por uno y para que puedan entender los mismos. Bien. Bien, mi nombre es Javier Félix y yo estaré hablando de lo que son los fundamentos defensivos para corredores sorprendidos entre base. Y el primero es el corredor de primera base, que es sorprendido fuera de su base y se trata de avanzar. En primer lugar, lo que ocurre en esta situación es que los corredores se encuentran en primera y segunda base. Entonces el lanzador se desplaza hasta detrás de la primera base para servir de respaldo al primera base y el receptor protege el home plate. El primera base cubre tanto su base, pero también participa en la captura del corredor, mientras que el segunda base hace lo mismo, pero cubriendo su respectiva base, al igual que tratando de capturar lo que es el corredor. El shortstop se desplaza detrás de la segunda base para servir de respaldo al que se encarga de cubrir esta. Y lo que es el tercera base cubre su base y debe estar alerta para recibir un posible tiro. El jardinero izquierdo y el central se desplazan hacia adelante para servir de apoyo al segunda base, mientras que el jardinero derecho se desplaza hacia adelante también para servir de apoyo a la primera base. Este tipo de formación facilitan, o mejor dicho, evitan que si la pelota se le escapa tanto al primera base como al segunda base, pues esto pueden ayudarles con la atrapada de la misma y continuando con la defensa de su respectivo corredor. En cambio, cuando es el segunda base, el que es sorprendido, entonces el lanzador se desplaza hasta detrás de la tercera base para servir de respaldo al tercera base, mientras que el receptor continúa protegiendo lo que es el home plate. El primera base cubre su base y debe estar alerta para recibir un posible tiro, mientras que el segunda base realiza lo mismo, pero se desplaza detrás de la segunda base y sirve de respaldo al shortstop. El shortstop cubre la segunda base y participa en la captura del corredor. El tercera base cubre su base y participa en la captura del corredor también, mientras que el jardinero izquierdo se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al tercera base y el jardinero derecho y el central se desplazan ambos hacia adelante para servir de apoyo al segunda base. Otra de las situaciones que se puede dar es el corredor de la segunda base. Si es sorprendido fuera de su base, entonces ambos tratan de avanzar. En esta situación, los corredores en este caso se encuentran en primera y tercera base. El lanzador se desplaza hasta el home plate para servir de respaldo al receptor y el receptor se encarga de cubrir lo que es el home plate y participa en la captura del jugador. El primera base cubre su base y está atento al avance del corredor de primera base, mientras que el segunda base cubre su respectiva base y está atento a un posible tiro. El shortstop le sirve de respaldo al tercera base, mientras este cubre su base y participa en la captura del corredor. El jardinero izquierdo se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al tercera base, mientras que el jardinero derecho y central le sirven de respaldo a lo que es el segunda base. La tercera situación que se puede dar es cuando el corredor de tercera base trata de anotar con un rolling
aprovechando un rolling al shortstop. En esta ocasión, el lanzador se desplaza hasta detrás de home plate para servir de respaldo al receptor, mientras que este cubre su base y participa en la captura del jugador. El primera base cubre su base y está atento a un posible tiro, mientras que el segunda base hace también lo mismo, pero en su respectiva base. El shortstop captura la bola, realiza el tiro y cubre la tercera base, mientras que el tercera base participa en la captura del corredor. El jardinero izquierdo se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al tercera base. El jardinero central se desplaza hacia adelante para respaldar el segunda base, mientras que el derecho, el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al primera base. Y hasta aquí fue mi participación y los dejaré con mis compañeros que van a continuar con la exposición. Bien, buenas. Yo estaré dando continuidad a lo que es el fundamento, o más bien los fundamentos defensivos ante batazos de hit. Bien, el primer elemento que encontramos aquí es el hit sencillo al jardín izquierdo sin corredores en bases. Lo primero que debemos tener en cuenta es que aquí se realizan una serie de acciones tanto por el lanzador, el receptor, el primera base, el segunda base, el shortstop, tercera base, el jardinero izquierdo, el jardinero central y el jardinero derecho. El lanzador se desplaza a una posición entre la segunda base y lo limita de lanzar. El primera base presta atención hacia el bateador corredor, pisa la base y después cubre su base. El shortstop cubre la segunda base y recibe el tiro del jardinero izquierdo. El jardinero izquierdo se desplaza a capturar la bola y realiza el tiro al shortstop. El jardinero central se desplaza por detrás del izquierdo para servir de respaldo por si la bola se escapa. Y por último, el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al primera base. El otro elemento que se encuentra en este fundamento es el hit sencillo para jardín con un corredor en primera base. Al igual que el otro elemento, todos los jugadores se ven involucrados en esta jugada. El lanzador se desplaza hasta una posición entre la tercera base y el home. El receptor cubre el home plate. El primera base presta atención hacia el bateador corredor, pisa la base y después cubre su base. El shortstop se desplaza a una posición en línea con el jardinero izquierdo y la tercera base para cortar el tiro. Luego, el jardinero izquierdo se desplaza a capturar la bola y realiza el tiro a la tercera base. El jardinero central se desplaza por detrás del izquierdo para servir de respaldo por si la bola se escapa. Y por último, el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de respaldo a segunda base. El otro elemento que encontramos allí es el hit sencillo al jardín izquierdo. Los corredores pueden estar uno en primera base, en primera y segunda base, o las bases estar llenas. El lanzador se desplaza hacia detrás del home plate para recibir de respaldo al receptor cuando recibe el tiro. El receptor cubre el home plate, el segunda base cubre su base, el shortstop cubre la tercera base. La tercera base se mueve a una posición en línea con el receptor. El jardinero se desplaza a capturar la bola. El jardinero central se desplaza por detrás del izquierdo para servir de respaldo por si la bola se escapa. Y por último, el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de posible respaldo al segunda base. Esta fue mi participación. Le dejo con mi compañero para dar continuidad. Bueno, dando continuidad al tema, la siguiente situación sería un hit sencillo al jardín izquierdo con los corredores en segunda y tercera base. Dentro de esta situación, el pitcher se colocaría detrás del catcher
el catcher cubriría su base de manera habitual. Y el pitcher haría esta acción para cubrir si la pelota se va. El primera base se mantendría en la primera base esperando el tiro, o sea, de la segunda, o sea, de la base o el jugador que corte el tiro. La segunda base cubre la segunda de manera respectiva para recibir el tiro eh, para cortar. La tercera base, el shortstop cubre la tercera base y el tercera base se pondrá en una posición entre el catcher, o sea, un nivel intermedio para cortar el tiro. El jardinero izquierdo, por supuesto, se desplazaría a buscar la bola. El jardinero central se desplazaría detrás del jardinero izquierdo, por si la bola se le va hacia atrás. Y el jardinero derecho se desplazaría para servir de un posible respaldo al segunda base. La otra situación sería muy sencillo, al jardín izquierdo con un corredor en segunda. El lanzador vuelve y se desplaza hacia detrás del catcher por si la bola se le va y el catcher cubriría el home. La primera base se mantiene en su base de manera habitual. El segunda base se desplaza a una posición cercana a esa base, a la base de él, para recibir un respaldo del shortstop. Y el shortstop cobre la segunda base, recibiendo el tiro del jardín izquierdo, o sea, para cortar el tiro. La tercera base se mueve en posición de línea receptor, una línea intermedia. También tiene la posibilidad de cortar el tiro. Por eso el jardinero izquierdo, cuando lanza de una manera que si el tiro no llega, logra llegar hacia la tercera base. El jardinero izquierdo se va a desplazar a buscar la bola y el central se le pondrá detrás, se desplaza hacia atrás por si la bola se le escapa. Y el jardinero derecho se desplaza hacia una posición que respalde la segunda base. La siguiente situación sería un batazo doble o puede ser un posible triple en jardín central o intermedio, entre central e izquierdo. Bueno, los corredores pueden estar en cualquiera de las bases. Pueden estar limpias, pueden estar segunda, pueden estar tercera, pero el lanzador se desplaza hacia una posición entre el home y la base, o sea, para servir de intermedio entre el tiro y la tercera base. El receptor cubre su base de manera normal, no se mueve de ahí. La primera base se queda en su base asignada, observando que pise su base o, o, o simplemente para estar en la primera y esperar el tiro. Perdón. Y la segunda base se desplaza a una posición entre la línea del jardinero que captura la bola y la tercera base. El shortstop se introducen donde están los jardineros para cortar el tiro y seguir de relevo. El tercera cubre su base y está atento para recibir el tiro, ya sea de shortstop o de cualquiera de los jardineros. Y el jardinero izquierdo se centra en desplazar la captura de la bola, realizar el tiro hacia la segunda, hacia el shortstop o la tercera. Y el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de un posible respaldo a, al jugador que esté cubriendo la segunda base. Eso fue todo de mi parte. Paso a mi compañero. Bien, sin perder el hilo, yo les estaré hablando sobre el batazo de un doble, que sea posible un triple entre el jardinero central y el jardinero izquierdo. Hay que tomar en cuenta que sin importar los corredores que hayan, el lanzador se desplaza hacia una posición entre el home plate y la tercera base para hacer de un respaldo al tiro, mientras que el receptor, o sea, el catcher, cubre el home. Ahora bien, el primera base se desplaza de una posición entre la tercera base y la lomita. La lomita viene siendo el bot donde se coloca el pitcher en la línea con el tiro hacia el home plate y listo para cortar el tiro si este es necesario, claro está. Ahora bien, por otro lado,
La segunda base se desplaza en una posición en línea con el jardinero que capture la bola. Y la tercera base aproximadamente a unos 30 pies de el shortstop que va a cortar el tiro a la base. Ahora bien, el shortstop sin interna se interna en los jardíneros para cortar el tiro y servir de relevo. El tercera base cubre la base y está atento para recibir el tiro, el corte del shortstop, el jardinero izquierdo y el central se desplazan a capturar la bola y realizar un tiro cortador. O sea, este viene siendo bien veloz y al shortstop, claramente como mencionamos antes. Ahora bien, el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para recibir el posible respaldo de la segunda base. Eso es para no dejar huecos en lo que se va ejecutando la jugada. Ahora bien, el otro punto que se toma en cuenta es un batazo de doble, posible de triple por la línea del jardinero izquierdo y con el cerrador de la primera base. Lo primero es que el lanzador se desplaza hacia una posición dentro del home plate para recibir el respaldo al receptor, mientras que el receptor cubre el home plate. Ahora bien, la primera base se desplaza a una posición entre la tercera base y el home plate en línea con el tiro a home plate y listo para cortar el tiro si fuese necesario, claramente está. Y el segunda base cubre la tercera base y está atento a recibir cualquier tiro. El shortstop se interna en el jardín izquierdo para cortar el tiro y servir de relevo en el tiro a home, mientras que el tercera base se desplaza a una posición aproximada a los 30 pies de distancia del shortstop para recibir el respaldo, mientras que el jardinero izquierdo se desplaza a capturar la bola y realiza un tiro cortante y el jardinero central se desplaza para recibir el respaldo del jardinero izquierdo. Y por último, el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para recibir un posible respaldo de la segunda base, como mencionamos anteriormente, para cubrir los huecos mientras se va ejecutando la jugada. Ahora bien, algo que resaltar, tener conocimiento sobre estos fundamentos es de suma importancia. ¿Por qué? A la hora de implementar estos elementos al ejecutar dicha clase, es de gran utilidad tener dominio y saber explicarlo para que los estudiantes puedan reconocer cada uno de ellos y lo puedan ejecutar con eficacia mientras se practica. Esta fue nuestra participación. Espero que le haya servido de mucho provecho. Así que nos vemos hasta la próxima.